felicito a los que han llegado hasta aquí. Hemos consumido algo más de 2 horas y media de exposiciones sumamente interesantes, pero que en la acumulación generan seguramente cierto desgaste en la capacidad de atención. Y al final de todo, al final viene este tipo de... Nosotros hemos venido desde Buenos Aires, 4 personas, a atender la convocatoria de los compañeros del Movimiento Evita. Estamos trabajando muy cerca de Jorge Tayana y auspiciando su candidatura. Y la pregunta que nos hicimos todo el tiempo, antes de venir, durante el viaje y en parte de la estadía aquí, que ya se resolvió, es cuál puede ser nuestro mejor aporte, qué podemos hacer, no para apoyar a Jorge Tayana, que se defiende solo, sino para que los compañeros que asistan a una reunión de este tipo mejoren su capacidad de aprender, asir, tomar la realidad y analizarla con sus propios elementos. Porque francamente ese es el mejor aporte político que creemos que podemos hacer en un momento como el que vive la Argentina y a un año de elecciones, un poco menos de un año, de elecciones muy importantes. La primera reflexión, que me parece que sería una idea fuerza que ustedes deberían llevar, es que Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Néstor Kirchner comenzaron sus gobiernos en situaciones altamente traumáticas por diversos motivos, desde la salida de la dictadura genocida, pasando por la hiperinflación o por la olla a presión a punto de explotar al final de la convertibilidad, o la devaluación enorme del 2002 y el default. Nos enfrentamos al quinto cambio, no de institucional formal, porque acá a Néstor Kirchner le sucedió Cristina, a Cristina la sucedió Cristina misma. No me refiero a eso, a los hechos, sino al quinto cambio de proyecto. Pero el primero, que no tiene un helicóptero esperándolo o un incendio al cual hay que apagar. Porque si hacía falta alguna demostración de que estamos ante una evolución política, económica y social distinta de todo lo sucedido antes de 1983, hay que analizar con algún cuidado el intento que se dio en enero de este año, cuando se forzó la devaluación y el estado de ánimo general de que nos quedamos sin reserva, de que había problemas de todo tipo que iban a llevar a, incluso se mencionó explícitamente, a cortar el periodo presidencial. El hecho de haber, con sus más y con sus menos, con sus dificultades, haber eliminado esa situación de la conciencia colectiva y estar transitando un espacio donde hay multitud de razones para quejarse, pero también hay la conciencia de que no hay ningún escenario de precipicio por delante, indica que el análisis que tenemos que hacer hacia el futuro es un análisis diferente, es decir, las decisiones que se tomaron para que Alfonsín, Carlos Menem, de la Rúa y Néstor Kirchner fuera presidente son distintas de las que seguramente el conjunto de la ciudadanía va a tener en cuenta para el 2015. Porque, y entro al tema, uno podría decir, bueno, mirándolo desde el lado absolutamente optimista, oficialista, no solo no hay ese precipicio por delante, sino que se han hecho muchas cosas que casi eliminaron la deuda externa en divisas en manos de extranjeros, aumentaron el número de jubilados, apareció la asignación universal por hijos. Se podrían comenzar a enumerar
cosas importantes, se recuperaron los fondos de las AFJP. En consecuencia, vamos para adelante, digamos. Se supone que hasta incluso existe la posibilidad de que el Frente para la Victoria gane las elecciones nacionales. ¿De qué estamos hablando? De un cambio de nombre, pero no de un cambio de proyecto. Sigamos con el proyecto. Esa es una variante, pero es una variante que invitaría a la contracara del bombero. Es decir, si no hay ningún incendio que apagar, vendamos el camión de bombero. Y no es así. Tenemos la obligación de advertir que no hay ningún incendio que apagar, pero que hay problemas para resolver. ¿Y cómo descubrimos cuáles son los problemas para resolver? Preguntándole a la gente qué le preocupa, y entonces empezamos a notar la seguridad, la inflación, las cosas que más o menos le molestan al ciudadano común. Y eso sería un camino, pero un camino poco estructurado. Yo quisiera invitarlos a tomar como idea fuerza el siguiente camino. Yo digo, el objetivo explícito del gobierno, explícito y vocacional, ha sido mejorar la condición de los sectores populares. Se dijo que el crecimiento de estos 10 años se basó esencialmente en el apoyo al mercado interno, en transferir ingresos a los que menos tienen, no solo a los trabajadores, sino que apareció un estado de bienestar como nunca tuvo antes la Argentina, ni siquiera en el gobierno peronista del 46, la asignación universal por hijo, la jubilación de quienes no aportaron, etcétera, etcétera, constituye una masa de transferencia de recursos a los que menos tienen, que en este momento supera el 10% del Producto Bruto Nacional. Es una suma muy grande, enorme. ¿Cómo se compatibiliza un gobierno que consiguió crecer, que consiguió recuperar los fondos de las AFJP, que casi eliminó la deuda externa y que armó ese estado de bienestar tan importante, con el hecho de que nuestro salario real promedio todavía es menor que el del 2001? Y si lo miramos con lupa, es menor que el de 1974. En 1974 el salario real promedio argentino fue el mayor registrado hasta ahora en la historia. Hemos cumplido 40 años del mayor salario real. ¿Cómo es eso? Es decir, alguien podría decir, el gobierno no quiso. ¿Cómo el gobierno no quiso? Si hizo todo lo demás, el gobierno quiso que el salario real llegara a un valor, ni siquiera aspirando al del 74, suponiendo que del 74 al 2001 hubo un deterioro por diversas razones. Al 2001 por lo menos deberíamos haber superado el salario real del 2001. No lo hicimos, estamos algo por debajo. La respuesta a ese dilema de por qué mejoró todo lo demás, pero no el salario real y lo asociado, por qué seguimos teniendo casi 40% o 35% de salario negro, por qué tenemos 8% de desocupación, por qué tenemos provincias con apenas el 30% de población económicamente activa, como el Chaco y Formosa. El Chaco tiene 30% de población económicamente activa, que es una cifra que el ciudadano común habitualmente no maneja, pero para dar una idea, debería ser superior al 50%, vale decir, más del 50% de la población debería estar trabajando o buscando trabajo. En el Chaco es el 30%. En Formosa es el 32%. En Capital Federal, que es el lugar donde más población económicamente activa es, el 56%. Fíjense la enorme diferencia entre Capital Federal y el Chaco. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿El gobierno no quiso, no pudo, o no encontró las razones de fondo que generan esa situación? La respuesta que yo intento inducir es que este segundo tomo del que hablamos, de que hay que producir un segundo tomo, pasa por explicarnos por qué pudimos hacer tantas cosas de importancia social, por qué creció la economía como creció a tasas cuasi chinas durante varios años, y por qué el salario real es menor que el de 1974. Todo eso tenemos que explicar. Y la explicación que aparece necesita que identifiquemos algo que muchas veces pasamos de largo. Nosotros tenemos una economía donde el 70% de las 500 mayores empresas son filiales de compañías multinacionales, donde
cosas claves para el país, como la exportación agropecuaria, está en manos de un puñado de empresas multinacionales. O, más clave aún, no mirado como macroeconomía, sino desde el punto de vista del bolsillo de todos nosotros, es altamente probable que una proporción mayoritaria de lo que gastamos en bienes de consumo cotidiano lo gastemos en una empresa que nos vende productos y que es de capital extranjero. Los supermercados o hipermercados argentinos, salvo algunos, son en su enorme mayoría de capital extranjero, y los nacionales están en una política de concurrencia de políticas, digamos, con las empresas extranjeras. ¿Eso qué tiene que ver con que el salario real sea menor que el de 1974? Y ese es el punto. Si descubrimos esa vinculación, damos un paso adelante en la mirada de lo que hay que hacer. Pensémoslo de la siguiente manera. A consecuencia de la presencia sobre todo en la industria, de filiales de multinacionales que controlan los sectores clave, la automotriz, todos los bienes de consumo durable, buena parte de los productos de tocador, etcétera, 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 las compañías multinacionales no vienen aquí a regalarnos salario real, vienen a vendernos productos que nosotros consumimos y con eso generar una cierta ganancia. ¿Qué están dispuestos a pagarle a sus trabajadores? Y lo que están dispuestos a pagarle a sus trabajadores es algo que se conoce como una relación uniforme internacional entre la productividad y el salario. Vale decir, si nosotros producimos lo mismo que en Francia, nos pagan el mismo salario real que en Francia. Producir significa productividad, el valor agregado por persona ocupada. Si producimos menos, nos van a pagar menos. ¿Por qué? Porque si producimos menos, le conviene trabajar en otro lado donde la productividad sea mayor. Es decir, quieren maximizar la productividad en relación al salario. Resulta que Argentina tiene una productividad media que es el 30% de la productividad de Estados Unidos, o Australia, o Italia, o Francia, que tienen productividades bastante parecidas, que oscilan en una banda del 10%, que es casi 3 veces superior a la Argentina. ¿Es un problema argentino? No, porque la Argentina tiene una productividad global que es casi igual que la de México o la de Brasil. En realidad, el mundo periférico, el mundo dependiente, el mundo donde las multinacionales son hegemónicas, es un mundo que tiene una productividad media mucho menor que el mundo central y por lo tanto tiene salarios reales menores como condición para que las empresas produzcan aquí. ¿Cómo es ese circuito? ¿Por qué las empresas no intentan aumentar la productividad y pagarle más a la gente? Bueno, no intentan aumentar la productividad en términos del mundo central porque en ningún caso hay un laboratorio de investigación y desarrollo o una preocupación sistemática por organizar la producción de una manera distinta de la que da el medio argentino. Ninguna empresa multinacional tiene laboratorio de investigación y desarrollo en Argentina. Es más, en esta modalidad de tratar de reducir los costos, hay grandes corporaciones que han hecho raíz por toda Latinoamérica buscando el país de Latinoamérica donde instalar su base de investigación multinacional, de investigación latinoamericana, regional. Pasó General Electric por acá, pasó General Motors, han pasado varios y ninguno se quedó, porque en términos de productividad, costo, les convino hasta ahora países como Brasil o como Colombia o como Chile. Pero en definitiva tampoco son muchas las corporaciones que han pasado. Lo concreto es, investigación y desarrollo no hay. Vocación de mantener a los proveedores de los componentes o subconjuntos más sofisticados, tradicionales de la corporación, generando economía de costo y comprar el subconjunto de freno donde siempre lo compraron y proveer con eso a todo el mundo, o el compresor de la heladera donde siempre lo compraron y proveer con eso a todo el mundo, es una lógica
de abastecimiento de las multinacionales que quita aquí los segmentos de mayor productividad. Al quitar los segmentos de mayor productividad, baja la productividad media, baja la posibilidad de la retribución salarial y se extiende eso a todos los sectores, también a los sectores extractivos, digamos, porque uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que paga el exportador de granos? El exportador de granos uniforma sus salarios con la corporación industrial porque sería tonto que pagara más si el salario de referencia lo fija la filial de la corporación multinacional. Es decir, se genera una situación de vaso comunicante donde todo se achata y ese 30% de productividad global termina siendo el salario de referencia. Cuando se devalúa, como se devaluó en el 2002, la productividad no cambia, la productividad sigue siendo la misma. Lo que pasa es que el costo en dólares para las multinacionales se reduce enormemente y entonces aparece una brecha de ganancia absolutamente interesante para las multinacionales que hace que les resulte interesante aumentar los salarios año por año porque en todo caso buena parte de lo que fabrican lo venden acá. Entonces si aumentan los salarios la gente consume más, recupera su poder adquisitivo anterior y la cosa va mejorando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el salario con relación al salario internacional supera el 30% de la productividad del mundo. En ese momento empieza la tensión, porque a la multinacional ya lo que le interesa es o volver a devaluar, que esa es la presión, o, en todo caso, si no vuelve a devaluar, traslada a inflación la presión de la paritaria. Una paritaria en 2004, en 2005, cuando se venía de la devaluación, era dulce. ¿Cuánto querés? 30%, 20%. La inflación era menor, subíamos el salario real. Cuando llegó el salario real al salario real un poquito por debajo del 2001, la pelea pasó a ser aumentame para recuperar el salario real que perdí con la inflación del año pasado. Y esa es la situación actual. En lugar de aumentar salario real, aumentamos salario nominal, recuperando lo que la inflación se llevó. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones tienen la facultad de fijar los precios en el sector. Y entonces, en lugar de aumentar el salario real, hay mayor inflación, manteniendo el salario real de una manera uniforme o con leve caída, porque para no apabullarlo con números, en todos estos años, en los 10 años, la productividad media de la economía creció 9%. 9%. Si estuviéramos en Corea del Sur, los salarios reales hubieran aumentado 9%. Porque en Corea del Sur, a lo largo de los últimos 50 años, los salarios aumentaron lo mismo que la productividad media. Ese fue el secreto de conseguir coparticipar con los trabajadores los beneficios de la tecnología. Ese aumento del 9% de la productividad, si estamos diciendo que el salario real es menor todavía del punto de partida, se lo quedaron íntegramente las empresas. Entonces, ese aumento de productividad no lo reparten. Y cuando llega el momento de la discusión pesada que viene dándose en los últimos años, el trabajador va de atrás. Y adicionalmente comienzan a aparecer las presiones sobre las divisas. Porque cuando llega el momento del conflicto distributivo, se genera un clima de inestabilidad social que hace que la corporación que puede sacar divisas del país lo hace, arrastrando al chiquitaje que también considera que el dólar es un seguro de valor respecto de la inflación y compra la cantidad que puede desde $20 para arriba. ¿Cómo lo hacen? Bueno, queda claro que las corporaciones multinacionales lo hacen a través del comercio exterior. Subfacturan exportaciones y sobrefacturan importaciones. Y ahora hemos tenido claro, por si no lo teníamos, que las corporaciones nacionales mandan la guita a Suiza, porque a Suiza no fueron las multinacionales.
Las multinacionales no mandan la plata a Suiza, las multinacionales si la sacan, se la mandan a la casa matriz. ¿Y cómo la sacan? A través del comercio, básicamente. Y si hacen mecanismos de especulación a través de los bancos, no va a Suiza a una cuenta, no necesitan que vaya a Suiza, va a la cuenta de la empresa de la cual dependen. Todas las cuentas nacionales, las cuentas que se han descubierto en Suiza son de actores nacionales. Es decir, un poco largo y un poco tarde y un poco aburrido, pero lo que intento es que todos vinculemos lo que es una debilidad, frustración, elemento para quejarse de la política respecto de la política 2003 a 2014, que es decir, bueno, tanto jubilado, tanta computadora a los pibes, tanto recuperar el dinero de la AFJP, la asignación universal por hijo y el salario real todavía es menor que en 1974. En lugar de asignar eso a una responsabilidad de gestión, como si un funcionario pudiera apretar un botón para un lado y para el otro, decir, bueno, no, apretó el botón equivocado y no aumentó el salario real. Tenemos que entender que la razón por la que el salario real cíclicamente baja y vuelve a subir, pero siempre queda un poquito por debajo de antes, es porque dependemos de corporaciones multinacionales que ganan cuando el salario real bajó por la devaluación, recuperan ganancia acompañando a los trabajadores cuando recuperan su salario real después de la devaluación, pero en el momento que llegamos al 30% empezamos de nuevo. Y ese serrucho hace que, en definitiva, en el integrado de 40 años ganen siempre ellos. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo podemos hacer la gran racinguista, digamos, de volver a ser campeón? ¿Cómo podemos superar la situación del 74? No queda otra más que entender que debemos aumentar la productividad media y para aumentar la productividad media debemos adquirir autonomía, la mayor autonomía posible de las corporaciones multinacionales. Y eso, como concepto, se disemina en el pensamiento económico-social, desde el compañero preocupado por el pro Huerta, que debe pensar en mecanismos que lleven a que los más pequeños productores tengan el apoyo estatal y comunitario para llegar a sus consumidores, hasta la sofisticada problemática de sentarse en una oficina a entender cómo nos sacamos de encima la dependencia de las corporaciones automotrices, desde extremo a extremo. Estudiar la cadena automotriz es un imperativo para recorrer el camino de liberación, de reducción de la dependencia de las corporaciones multinacionales. Y el camino pasa por descubrir cómo es el funcionamiento de las cadenas de producción donde las corporaciones multinacionales son hegemónicas. Y entender que en esta diseminación por el mundo que han hecho los electrónicos, los automotrices, buscando la reducción de costos, se quedaron con los segmentos absolutamente claves. Y los segmentos claves de los sectores más tecnificados se han reducido al final a la marca, al marketing, que no es fácil de reemplazar, no podemos construir un Ford o un General Motors como marca nacional de un día para el otro, pero sí al tercer componente, que es el diseño. En este momento es enteramente imposible que un televisor, una computadora o un celular que cada uno de nosotros compre de cualquier marca, el dueño de la marca y el dueño del diseño pueda aseverar, mirando el aparato donde fue construido. Es decir, controlan el diseño y la distribución. Y con el diseño y la distribución diseminan por el mundo en sistemas diversos, desde empresas que se hacen cargo de la producción integral hasta ensambladurías como la de Tierra del Fuego, que dolorosamente
dependen de alguna que desarma el kit y lo manda hasta los tornillos y la bolsita. Eso en la electrónica funciona desde hace muchos años. En la automotriz ha ido funcionando progresivamente símil electrónica, y hoy hay multitud de situaciones donde las empresas, aún las empresas grandes de marca, se concentran en el diseño. Y la forma de autonomizar a la Argentina en ese muy complejo plano, porque con todo lo difícil y culturalmente desafiante que es el tema de la agricultura familiar, es mucho más fácil de resolver, en el sentido de que si existe el compromiso social y la claridad política de que hay que hacerlo, finalmente se hace. En el otro caso, estamos discutiendo aún al interior de espacios como el Evita si se puede hacer un auto nacional o no. Y tenemos que empezar por decir qué es hacer un auto nacional. Porque acabamos de discutir hace 2 meses qué es hacer un satélite nacional. Entonces, no, pará, compraron cosas en Australia, compraron cosas en Alemania. Eso no es un satélite nacional. No es cierto. Es un satélite diseñado en la Argentina, que los propietarios del diseño, vale decir, INVAP, decidieron dónde compraban componentes y subconjuntos. Algunos porque les convino económicamente, otros porque por razones de tiempo les llevaba demasiado tiempo desarrollarlos acá y eligieron comprarlo afuera. Y por la razón que fuera, pero lo decidió el dueño del diseño. El dueño del diseño es el que le da la nacionalidad al producto. Si nosotros tenemos un diseño nacional de un auto, aun cuando ese auto lo licitemos en cuanto a su fabricación y lo termine siendo Toyota, será un auto argentino. Y así vale para cualquiera de las otras cosas, porque es el camino de la autonomía productiva. Ese camino no es necesario recorrerlo por razones chauvinistas, para que cantemos el himno a la mañana cuando empieza Toyota en lugar de ver cómo hacen gimnasia los japoneses. No es así, no ese es el motivo. Es porque eso condiciona una cadena de relaciones económicas y sociales que lleva que el salario real no supere el 30% del salario internacional, que nuestra capacidad contributiva global sea suficientemente baja como para que con buena voluntad y todo no tengamos posibilidad de asistir adecuadamente a los que menos tienen, y en consecuencia la dificultad por autonomizarnos técnica y económicamente de la dependencia multinacional genera una secuencia de pobreza relativa de la cual no nos podemos liberar. Y donde en los momentos de más éxito, con un gobierno absolutamente comprometido con los sectores populares como llegamos a un cachito menos del 2001. Y si en el 2015 apareciera un esquema, digamos, regresivo, en definitiva, lo regresivo consistiría en mantener la estructura productiva, volver a devaluar, generando esa brecha de ganancia que le permite a las multinacionales ganar y esperar que la recuperación del salario real reproduzca la puja salarial dentro de 4 o 5 años. Eso es todo lo que tiene la propuesta regresiva por delante. La propuesta constructiva, la propuesta superadora, no puede quedarse en pedirle paciencia a los empresarios o pedirle paciencia a los trabajadores. No puede quedar en eso. Tiene que pasar por entender esta naturaleza profunda del problema productivo argentino y llevar a que en la coyuntura armemos un consejo que no sea del salario, un consejo del salario, de los precios y de la productividad, que asegure que se controlan salarios y precios a la vez, y que cuando se aumenta la productividad se transfiere proporcionalmente a los trabajadores como corresponde. Eso lo tiene desde Austria a Suiza, Corea del Sur, todos los países escandinavos. Todo país que encontró una armonía social mínima tiene ese consejo donde se discute todo en la misma mesa. No la
desgraciada pantomima en que caemos en la Argentina, donde recuperamos la paritaria. Eso es bueno, no teníamos paritaria. Pero recuperamos la paritaria y el empresario se queda con las manos libres. Da el 30%, después al día siguiente aumenta el 50% y viva la pepa. No hay nada que lo impida desde el punto de vista formal. En Suiza eso no pasaría. Ni en Austria, ni en España, ni en ningún lugar que tiene un consejo de salario, precios y productividad. Simultáneamente con eso, que permite controlar la coyuntura, pensar la estructura de mediano y largo plazo, entendiendo que o argentinizamos y desconcentramos, incorporando productividad que es adecuadamente distribuida a los trabajadores, o seguimos dando vueltas en círculo. Ese es nuestro problema para adelante, aún cuando tengamos la mayor vocación de justicia social. No lo resolveremos si no nos sacamos a las multinacionales de encima. Muchas gracias.